Bien, por favor, seguimos con el siguiente bloque. Bueno, de esto no iba a hablar, pero ahorita que se hicieron estos dos comentarios del inventario y de la desventaja que uno puede tener por no hablar una lengua, y que hay la propuesta, ¿no? O hay propuestas de que se utilice más la lengua en esas universidades, pues platicábamos, uno no sabe qué ahorita, pero platicábamos de que si reflexionamos y vemos que la mayoría de estas escuelas, los maestros hablan siempre en español, pues ya de entrada siempre están en desventaja los compañeros que son hablantes de otra lengua, porque muchos años no han practicado el español y pues de entrada ellos ya tienen ese problema y nosotros ya nos estamos preocupando porque nosotros no vamos a poder entender si está todo en otra lengua, ¿no? Entonces no nos damos cuenta que a lo mejor ellos ya están sufriendo ese problema y de forma mucho más grave porque están constantemente en desventaja, ¿no? A lo mejor sí hay que pensar en aumentar la presencia de la lengua originaria. Es el tema que ahorita, por lo que acabas de decir, ¿no? Y comentaron los compañeros, el tema bueno, lo que quería decir es algo que se me acaba de ocurrir, pero no está resuelto, sería más bien para los compañeros que estudiamos en la ciudad o que no somos parte de una comunidad, que yo creo que son muchos, porque aunque muchos otros estados a lo mejor ya no tienen la lengua o son un poco distantes, ¿no? Nada más veo algunos que sí que tienen mucho arraigo. Es un problema por lo que decía Israel. Yo estaba pensando que a lo mejor mi tema de tesis, que no lo podía centrar bien en qué hacer, a lo mejor lo podría hacer sobre el conocimiento de otros pueblos, y es bueno porque decían pues que hay que hacer material, ¿no? Porque si no, ¿qué vamos a estudiar si no tenemos material? Pero es un problema por lo que decía Israel, de que a veces uno no se esfuerza en ponerse en ese lugar del otro. Entonces a lo mejor los que estén ahorita haciendo trabajos de tesis o trabajos para la escuela o proyectos, pues a lo mejor podrían encaminarlos para generar este conocimiento o sistematizar estos conocimientos, pero otra vez se corre el problema de que a lo mejor pues se impone más la perspectiva que uno trae. Entonces más bien sería hacerlo con cuidado, ¿no? Primero acercarse, platicar, ver si se puede hacer con ellos. Si no se puede hacer, pues para qué haces un trabajo que a lo mejor los va a afectar o que nos va a afectar a todos. Antes de empezar a escribirlo, pues pregunta, ¿no? Vamos a platicar a ver si se puede, cómo ves si lo hacemos de este modo. Si vemos esos proyectos que a lo mejor activos otra vez van a ser colonizadores, ¿no? Porque van a seguir siendo documentos que le van a servir al poder para lo que hizo la antropología, ¿no? Para después llegar con mayor facilidad, ¿no? A los pueblos. Entonces, pues no está resuelto, o sea, y ahorita pues, se puede dar un contacto, ¿no? Los que no saben qué trabajar, pues a lo mejor ahorita podemos conectarnos, pues voy a trabajar con ese compañero porque me gusta lo que piensa. Pero antes de empezar el trabajo, pues sí tener cuidado, preguntarle si quiere trabajar, ¿no? Preguntarle si vale la pena, si no, pues ya, mejor hacer otra cosa. Bien, muchas gracias. Soy del estado de Guerrero y vivo y trabajo en una comunidad indígena de San Ildefonso, Tuxtepec. Primero quiero agradecer la palabra de los ponentes, todos los que han pasado, pero especialmente la palabra de cada uno de ustedes que ha enriquecido mi objetivo de venir aquí a estar y compartir en su palabra y reconocer, digo reconocer porque desconocía muchas de las etnias, de los pueblos originarios, especialmente de mi estado. Me han encantado las aportaciones de mis compañeros paisanos, que desconocía las etnias, desconocía todo lo que realizan en sus comunidades. No quise irme sin antes agradecer su palabra. Y en la última ponencia, Pedro, agradezco, me encantó tu ponencia, muy exquisita, y me quiero detener un poco en lo que tú nos comentabas al final de los valores, y ahorita que comentabas de que tú trabajas desde la sanación interior, y quiero decir que esa parte de lo bueno y lo bello de lo que el día de ayer nos compartía la compañera de Guerrero, de lo importante y lo hermoso y lo único, me llevo esa invitación a belleza interna, y la invitación, ¿no?
para reconocer la belleza interior que es única e irrepetible y que la debemos de reproducir para compartirla y enriquecer con esa belleza las demás bellezas. Y en la otra verdad, y en esta parte de la universidad de lo pluricultural, que no es solo mi verdad, es mi verdad, tu verdad y lo que es la verdad. Y desde esta dimensión de la verdad me sigo pues esta parte de imposición del sistema que nos reprime, que nos excluye, y sobre todo a los pueblos originarios, que a mí me duele ver el cómo tratan en mi comunidad a las personas cuando van a solicitar algún apoyo por su vestido, por su color, por su lengua. Y al mismo tiempo que me siento impotente, me siento con mucho dolor al ver el rechazo. Y bien decían los compañeros ayer, que ustedes no construyan, lo construyamos. El sistema no lo va a reconstruir, si no lo reconstruimos nosotros. Pero me surge esta gran inquietud y pregunta. Estamos aquí más o menos entre iguales, nos interesa el tema, tenemos más o menos en el pensar y en el estamos aquí. Pero mi pregunta es, ¿cómo dialogamos con el sistema o con los diferentes sistemas de salud, de educación, de economía, etcétera, etcétera, para entrar en un diálogo de iguales y no de desiguales? Esa sigue siendo mi pregunta. En la medida de lo posible trato de negociar con las instituciones para que les sigan abriendo a nuestros hermanos que son más vulnerables o que se les han empobrecido, como ya decía, no porque sean pobres. Pero no llegamos a un acuerdo, no llegamos a un sentir común, y eso me sigue inquietando, y a veces me siento con mucha desesperanza. La esperanza la tengo de ver que ellos luchan, que luchamos juntos como comunidad religiosa con ellos. Cuando vamos y buscamos con las diversas instituciones, la puerta se cierra. Esa seguiría siendo mi inquietud tan grande, como dialogar el sistema con ese monstruo que pisa y destruye y no construye. Gracias. Gracias. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes, compañeros y compañeras. Primeramente quiero agradecer la oportunidad de convivir con ustedes, de estar aquí. Gracias a los organizadores por este coloquio. Yo creo que es de mucha utilidad para muchas de los presentes aquí. Personalmente me llevo muchos conocimientos, por lo cual les agradezco a todos y cada una de ustedes por todo lo que me llevo, y únicamente es una reflexión lo que quiero compartir con ustedes como resultado de la ponencia del doctor. Es lo siguiente: efectivamente somos muchos, todos los grupos sociales, los diferentes grupos sociales urbanos, rurales, contra un mismo enemigo que es un sistema de poder que reprime, y bueno, todo lo que sabemos. Pero esto precisamente no surgió de la nada. Como seres humanos, nosotros lo creamos y continuamos contribuyendo con él en la medida en que no tengamos la conciencia de lo que estamos haciendo desde la relación, lo que consumimos, lo consumimos, ¿por qué? Creo que como seres humanos tenemos la responsabilidad primordial de hacer conciencia de nosotros mismos y de evitar al máximo contribuir con este sistema. Con aquello que mencionó compañera ecuatoriana,
el doctor. Respecto a la manera de consumo, yo creo que sí debemos tener como mucho cuidado en qué es lo que estamos haciendo. Y retomando lo que comentó la compañera que me precedió, el ser empático, la empatía va a ser como un paso que considero para lograr una mejor sociedad, mejores sociedades y un mejor mundo de donde seamos, porque es el retomar, como decía el doctor Pedro, retomar esta cosmopercepción de los pueblos originarios, que es el contacto con el otro, es dejar a un lado la idea antropocentrista del capital, que solamente le interesa aniquilar, destruir. Es retomar esta cosmopercepción de estar en contacto con la naturaleza, estar en contacto con nuestros hermanos, con todos, con el otro, siendo uno mismo, escuchando a la madre tierra, escuchando a los animales, escuchando a las plantas, a todas las formas de vida, y respetarlas por igual, pues todos merecemos el mismo respeto, por algo estamos en este espacio llamado planeta. Podemos mejorar. Tengo esa idea, algunos le llaman utopía, pero yo creo que sí, por algo está por mundo, una mejor forma de vivir todos. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Iván. ¿Se escucha bien? Sí. Hace rato que el maestro Pedro platicaba un poco sobre las temáticas filosóficas que se han recopilado a través de todo el continente. Una pregunta me surgió, sobre todo cuando hacía mucho referencia a esta palabra quali del náhuatl. Y quali, bueno, en la categoría occidental cuando se estudia, pues siempre es así como lo bueno y lo malo. Bueno, en náhuatl apenas hasta hace poco se está viendo que para lo malo, porque siempre es malo pero en contexto, nunca es una maldad absoluta y tampoco nunca es una bondad absoluta. Entonces cuando de repente analizamos el término quali viene del verbo qua, ¿no? O tlacua, que es comer. Entonces quali es lo comible, lo que a uno nos gusta comer, ¿no? Y eso nos remite a otro concepto, que es la comida. Y la comida para los pueblos, sobre todo para los pueblos mesoamericanos, es fundamental. Cuando alguien dice que anda con la pierna carcomida, es que no cojea, que no anda bien, que no es firme en sus decisiones, ¿no? Cuando uno dice que tiene el corazón carcomido, justamente, es porque anda mal de su alma, ¿sí? Y la pregunta es, entonces el término quali ¿tendría más que ver con lo bueno y lo malo? O mejor, más bien tendría que ver con lo que se come y no se come. Es decir, la categoría filosófica se categoriza como malo, ¿no? El universo, lo bello y lo no bello, y que de repente esas categorías analizamos, ¿no? Buscamos, vamos a ver, ¿no? Los inuit en lo bello y lo malo, cuál es su concepción del hombre, hasta con letras mayúsculas, ¿no? Y eso se utiliza mucho en filosofía. Yo entiendo que es un paso para dar el siguiente, lo que planteo es, entonces es ver las categorías filosóficas propias, es decir, mientras occidentales vemos desde nuestras categorías lo bueno, lo malo, lo bello, ¿no? Cosmos. Y entonces algo desesperadamente para validar el conocimiento indígena, porque dices, mira, si es lo bueno, sí tiene cosas buenas y malas, él sí es filósofo porque, ¿no? También tiene categorías de lo bello y lo no bello, no, entonces, ¿no? Así como se hace muchas veces, dicen, sí, tenían gran conocimiento porque siembran maíz y frijol juntos. La ciencia ya lo comprobó. La ciencia está validando un conocimiento. ¿Acaso el mismo? Es decir, es válido por sí mismo, ¿no? Que nadie, ningún otro tipo de conocimiento. Cuando de repente uno estudia un poco la parte náhuatl, bueno, estoy haciendo estudios sobre el náhuatl antiguo, traducción, uno dice, híjole, pues yo particularmente desde mi punto de vista, si yo abordara la filosofía náhuatl, el primer paso, bueno, lo dio el gran maestro León Portilla, pero el segundo paso es decir, yo la verdad abarcaría otras categorías. Por ejemplo, el comer es fundamental. Entonces, el comer como una categoría principal para todas las comunidades, en muchas, al menos en Mesoamérica. Otra, por ejemplo, es Nitequitía,
Entonces, otra de las características es esta responsabilidad moral ante la comunidad. Un término, por ejemplo, y a lo mejor un término que filosóficamente sería muy rico, es el tequio. Y el tequio, como que para todas las culturas mesoamericanas, es básico, ¿no? Es un elemento importantísimo. Otro, por ejemplo, ¿por qué algunos compañeros mayas que están haciendo filosofía quieren encontrar la concepción del hombre, ¿no? Del ser humano? Entonces dicen el Winic, el que tiene los 20 dedos. 20 es lo conjunto. Y yo digo, sí, pero es el Winic, pero no nomás es el Winic, es el Winic en comunidad. Es decir, ¿qué pasa si de repente no buscamos la concepción de hombre, ¿no? Sino buscamos ahora el concepto de comunidad, donde el hombre es una de las cosas más que se va a reflexionar sobre eso. Otra de las cosas, las dualidades. No hay dualidad bueno o malo, pero sí hay otro tipo de entidades duales. Entonces, el elemento fundamental como categoría sería la dualidad. Y otro cuando ¿por qué? Cuando lo bello se asocia, ¿no?, a toda una red textual, ¿no?, de textos, ¿no?, a toda una, como semiósfera dirían, a toda una red textual que es la estética. Entonces la estética, que es, filosóficamente es el estudio de lo bello, cuando dicen, híjole, pues, ¿qué no? Entonces el tequio abrirá otra red, ¿no?, de otro ámbito filosófico, que no es lo político, lo religioso, ¿no?, que no es la estética, que no es la metafísica. ¿Qué no podrá haber otro tipo de campos? ¿Qué si agarramos la comunidad? ¿Qué si no agarramos otros pequeños elementos? ¿No habrían otro tipo de campos? De campos filosóficos que no están contemplados. Porque pareciera ser que también cuando hablamos de la verdad, ¿no?, cuando hablamos de lo bello, también estamos universalizando, estamos utilizando, pareciera ser que universalizamos, ¿no? Sí, claro, todo el mundo tiene verdad y falsedad. Entonces, un poquito mi reflexión es esa. Es decir, sé que es un paso obligado, primero comenzar poquito a poquito a analizar desde nuestras categorías occidentales lo demás, pero después creo que, ¿no?, lo que convendría en un momento posterior es comenzar a abrir, ¿no?, que ya no sea ni lo político y lo religioso, ¿no?, filosofía. Algo que a mí me he visto, ¿no?, aquí en la tendencia filosófica, no se habla para nada de religión. Si estuviéramos tal vez en algo de antropología, ¿no?, religión, ritos, mitos, no se ha hablado, por ejemplo, de la naturaleza. Cuando de repente escucho un compañero que dice, es que mi abuelo escucha el agua y ella le dice cuándo. ¿Qué acaso eso no es que no todo es un sujeto? Y la intersubjetividad, no como elemento nada más de los torcolabales, ¿no?, desarrollados por Leckendorf, sino como un elemento fundamental de la filosofía y de las cosmovisiones, ¿no?, como cosmosentires, cosmovivencias, ¿no?, de todos los pueblos en Mesoamérica, al menos un poquito con lo que conozco. Entonces creo que el siguiente paso de la decolonialidad es ver si sí no tienen las categorías desde comenzar a construir mundos, ¿no?, y en vez de lo religioso, pues a lo mejor decir otra cosa. El cerro, por ejemplo, el cerro es importantísimo, ¿no?, en Mesoamérica. Entonces, pues bueno, compañeros, esa es como la crítica, ¿no?, que tenía, y los comentarios. Gracias. Pedro, por la ponencia, desconozco su relación con Rafael. ¿Es tu hermano? Bueno, nos ha tocado hace mucho tiempo caminar juntos por ahí en Sevilla. No sé que te veo a ti muy joven, por eso pensé que a lo mejor eras hasta su hijo. Sí, es que tienen mucha diferencia de edad entre ellos. Miren, primero es un poquito desde donde se conversa, ¿no? Entonces recordé una pequeña frase. Está bien, así nada más. Soy de la estirpe que siempre ha buscado el paraíso. A las orillas del acantilado de mi corazón me he parado varias veces a contemplarlo extasiado. Si he ido por otros caminos, solo ha sido para constatar mi extravío. Este es un texto del siglo XVIII, en Las Pimerías, un personaje que se llama Matías Huitzonsin. Lo evoco ahora porque me parece que es un intento de buscar intersubjetividad. Cuando escucho este verso, me doy cuenta de que habla una persona que no ser individuo, que está, o que probablemente ha tenido experiencias
o ha vivido la intersubjetividad, la comunidad, o cuando menos la ama o la ansía. Y me doy cuenta de eso porque lo que dice es algo que yo lo podría decir, algunos de ustedes también lo podrían suscribir, pero al final de cuentas descubro algo más, descubro que es algo que podría decir cualquier persona de cualquier parte del mundo. Siempre hemos estado anhelando el paraíso, siempre, sobre todo desde la modernidad, siempre, sobre todo comunidades, nos hemos parado a las orillas de nuestro corazón y desde ahí lo contemplamos extasiados. Y como humanidad total, si nos hemos ido por otros caminos, solo ha sido para constatar que nos perdemos y que tenemos que recuperar de nuevo el camino. Este es un personaje, dije del siglo XX, pero es una especie de alter ego. Y este personaje a su vez es el heredero de códices inventados que nunca existieron, y algunos de ellos son los que exhibimos en el cuarto de acá. Ahorita ya no va a haber oportunidad, a ver si lo podemos extender el otro, el primero que recopiló Matías Krutzonsin, que es el Códice Maijanui, con un mito de las comunidades Kumiai, comunidades que habían perdido ya ese mito. Un antropólogo lo recopila de una publicación norteamericana de 1910 de San Diego. Un antropólogo de Ensenada lo encuentra, lo publica en el 87, paso por Ensenada en el 87, me deslumbra en las conversaciones que teníamos muy directas con tu hermano, con Rafael, desde 1980. Una cosa que yo intentaba plantear, discusión de una clandestina, pues trabajaba con una organización política en el pueblo de ese periodo. Planteábamos, bueno, yo les planteaba, intentaba plantearle al comité de organización clandestina si es necesario reflexionar acerca de la fregada fragmentación de la ¿sí? De cómo desde la unidad, las parcialidades del conocimiento, ¿sí? Legitiman todo el hecho, ¿sí? Y empoderan todo lo, devastando todo lo a su alrededor. En la política siempre se lleva prisa, no hubo oportunidad de hacer, porque además, sinceramente, tenía los elementos. Fue ese cuestionamiento en el 85 con un congreso, organización, y les dije, yo entrego mi realidad y me retiro. En el 89 es cuando encuentro este mito, pero del 80 al 89 yo ya había empezado a revisar ciencias sociales, ciencias humanísticas, e inclusive empezaba a meter las narices en el arte para ver si desde ahí se podía encontrar algo, ¿sí? Finalmente, en ese mito Kumiai, que ya ni siquiera la comunidad lo tenía, y que por cuestiones muy azarosas me las encuentro, casi de sincronicidad, entonces encuentro una respuesta al tópico de la fragmentación de la conciencia. Y el gran reto es, bueno, para mí esto es algo que era necesario empezar a cuestionar, y aquí hay una tradición antigua que me lo está respondiendo. ¿Y ahora qué hago con eso? Pues que me pongo a volantear el mito en el crucero de la avenida Juárez, allí en Ensenada, para ver si, y la Cortés, a ver si por ahí puedo imprimir 10,000 volantes. Y hice las cuentas, no sé, la canción de los perritos, de los 10 que yo tenía, y cuando ya llevaba uno y todo el cuento. Entonces hice las cuentas y dije, pues si acaso lo llegan a leer completo y a entender, y al mismo tiempo a decir, esto me lo llevo para mi vida, si 2 o 3 personas lo llegaran a hacer sería magnífico, deberían repartir, sería práctico. Mejor agarrar ese mito y cultivarlo como se cultivan los mitos, una gente de tradición. En parte sí lo soy, porque soy ser humano,
¿Cómo se cultivan? Según me daba a entender yo, iban en el corazón, se plantan los mitos y se plantan en el corazón. Y ahora hay que cultivar la región de donde son las semillas de las plantas. Este era un mito del desierto, pues está, porque lo único que hay que hacer es ir a caminar. Un desierto en donde ya no había comunidad, solo habían vestigios de sus pinturas, las grandes pinturas rupestres de Baja California. Y entonces ahora sí, desde la supervivencia, que no era la forma de vida de los antiguos, que ellos vivían en plenitud, pero en la chilanga, en mi condición de caminar, sobreviviendo, aprender a conectarme de esa región, hablar o buscar al espíritu de ese desierto y encontrar los otros seres mágicos de ese desierto. Y si algo encontraba, valía la pena, y si no encontraba, pues ahí mejor me quedo embarrado y ahí muero. Esa era mi conclusión en ese momento. A lo que voy es, ahora tenemos algo que compartir. En esta ocasión se nos hizo un gran privilegio poder estar con ustedes, les agradecemos mucho el que se hayan hecho este gran esfuerzo para convocar a todos los compañeros de las comunidades que hoy están en esta encrucijada de si remonta la adversidad de estar cohabitando en estos espacios que no los tienen contemplados, ¿no? Realmente, sino que crean de una manera, en muchas ocasiones para legitimar presupuestos, para legitimar políticas, etcétera, pero que pocas veces toman en serio lo que es la intersubjetividad. Entonces, bueno, agradezco ese esfuerzo de ustedes y todo lo que se está construyendo de aquí como semilla también para lo que siga, ¿sí? Y nada más, tenemos cosas después de esos tiempos, tomado la empezar a caminar paso por paso para podernos atrever a compartir algunas cosas que tenían en un diálogo horizontal, han sido visibilizadas, hablando de las sabidurías étnicas, ¿sí? Que no habían sido visibilizadas y que habían sido desmanteladas, pero otro tipo de sabidurías, otro tipo de que la humanidad está presente y que los ignoramos, tendrán que ser en algún momento incluidos a este diálogo de saberes ampliado. A nosotros nos ha tocado de conocer que estamos en una posición siempre, ¿sí? Y eso nos ha educado a buscar siempre manera de logremos la comunicación, a partir de entusiasmo, ¿sí? Es decir, la otra persona conoce alguna dimensión de realidad que por circunstancias hemos logrado. ¿Cómo poderla invitar a que meta la mano o a que se meta completa en esa otra dimensión y empiece a ver cosas? Pues convocarla desde el entusiasmo. Es un poco hoy lo que pasa con los huiraricas y la defensa de Wirikuta. La respuesta nacional e internacional es desde el entusiasmo y desde el amor, ¿sí? A nosotros se nos hace paradójico y una gran lección de los huiraricas que teniendo un espacio sagrado a una cantidad endemoniada de kilómetros de donde sus comunidades están, puedan defender el territorio sagrado, ¿sí? Es impresionante esa situación. No es lo mismo que en otras comunidades donde su territorio está ahí junto a la comunidad. Aquí son miles y logran porque han sabido seducir de jóvenes, sobre todo, ¿sí? Porque los huiraricas lo que hicieron permitir que los jóvenes tengan contacto con el propio de los huiraricas, su hermano mayor, el jicuri, y que fuera el que iniciara su trabajo casi de educación, de compartir el conocimiento. Entonces lo han logrado. En este momento esperamos, nosotros estamos trabajando, presencia aquí es tu trabajo, queremos lograr un año convocar un pequeño coloquio. Quisiéramos que los grupos étnicos presentes, muchos de ustedes, un pequeño coloquio que ahorita no tenemos más palabras, pero le llamamos dimensión estético-comunitaria, así de sencillo. No es la dimensión esa ni del arte de las comunidades, desde ahí. Estamos deconstruyendo el propio concepto de arte de la modernidad, el propio concepto de estética de la modernidad. Utilizamos el concepto de
estético en términos ligados al asunto de la percepción, ¿sí? Pero también ligado efectivamente al tema del amor, ¿sí? Hasta ahí les dejo ahorita, les agradezco mucho, en otra ocasión platicamos. Gracias. En las desventajas creo que el acento tiene que estar en lo originario, ¿no? Pero sin descuidar otra cosa, sobre cómo dialogar como sea, ¿no? Si es por principios universales, si es desde los principios morales de la comunidad, desde ahí, ¿no? Pero el diálogo no puede ser ingenuo, se tiene que generar acompañado del movimiento político y social, del asunto de palabra, tiene que tener detrás también la fuerza, ¿no? Y desde una concepción crítica y con la clara conciencia de que mi desesperación, pues por desgracia no es importante, porque se mide desde los individuos, sino de colectivos y de los procesos que se basan en o en cualquier otra el asunto encaminar, ¿no? Para donde nos es posible. Sobre la cuestión, lo que plantea Iván, ¿no? En realidad estamos en todo ese que él plantea, no estamos en lo general aquí para fines de la decisión se planteó así. León Portillo hicieron unos primeros planteamientos, otros compañeros unidades. La idea de nosotros es recuperar siempre esto desde la perspectiva, no hay una especie de imperialismo incluso de una comunidad sobre otra, ¿no? Siempre tiene que estar contextualizados, ¿no? La intención también contextualizar, pero también visar, porque tiene que entrar en esta pluralidad para hacer proyectarse, más entender lo propio, ¿no? Incluso la cuestión, por ejemplo, del cual está, ¿no? O sea, decíamos que de cuali, ¿no? O sea, el beneficio, la comida, el comer, ¿no? Es decir, Juan Manuel utiliza como lo hace el yo, ¿no? Pero otras características, además de esta condición etimológica, ¿no? La etimología, aguas, porque la etimología es un componente, pero nunca es todo en el pensamiento y en la práctica, ¿no? Y la idea es que esta visibilización y ubicación contextual y síntesis y sistematización se lleve siempre hacia adentro de los grupos originarios y llegue a generar una comunidad filosófica, una comunidad de investigación, sin la cual ni va a ser propio, ni va a ser presente frutos. Y lo cual es americano, yo con una filósofa decía pues la misma, ahorita nosotros estamos en la tarea de hacer del budismo otra vez una filosofía, porque dejó de serlo, se volvió una banda antigua y muchos otros, ¿no? Ahora la interculturalidad necesita categorías abiertas que permitan el flujo, ese intercambio. Un primer paso en el largo plazo de diálogo, por ejemplo, nosotros llegamos a partir de la filósofa tailandesa y otros, ¿no? Ámbitos, como del fin último, la dimensión de lo que todos los procesos de relación con otra, del sentido de la totalidad, de justicia, organización, etcétera, ¿no? Donde, o lo ético y moral, la dimensión de ético, pero también el gusto, también la armonía, ¿no? Y la dimensión básica, no hay construir tipo espacio, ¿no? Entonces, esas 6 categorías nos ayudan a entender y a dialogar y serán perfectibles, pero lo tuvimos que hacer porque entramos al diálogo sur-sur con el sudeste asiático, con los árabes, con los negroafricanos y con América Latina, y necesitábamos elementos para decir, vamos a hacer las filosofías del sur y en qué se van a equiparar, en dónde van a corresponder, cómo mi contexto va a decir algo a los otros. Pero sin duda en ese proceso ramas de la filosofía que no existen, pero incluso la noción misma de filosofía tiene que ser deconstruida, es decir, por eso decía yo que es filósofo, que es una analogía, ¿no? del pensamiento, en otros nos lleva a derroteros pues, que no son para nada los mismos que Aristóteles o los mismos que los pensadores contemporáneos, ¿no? Pero estamos eso de interculturalidad. Y en ese, por ejemplo, la misma categoría de religión, quién sabe si sea a lo mejor más de espiritualidad que de religión, que ya tiene un componente un poco organizativo y dogmático, ¿no? Esta dimensión de espiritualidad, o excepción que incluye aspectos del sentir, aspectos del pensar,
y de cómo las se construyen o reconstruyen en la perspectiva cultural. Y que importante el tema del método, o sea, lo que nos encontramos nosotros, la coherencia esa que tenía la filosofía. Para nosotros poder hacer ese recuento de 650 páginas, 23 culturas, tenemos que acudir a lo que nos como filosofía, también al alma, también a la parte de la etnografía, también a la parte de la historia, parte de la praxis política y también a la oralidad, la literatura. Porque sin eso, pues, nos alcanza, dice el filósofo analítico, filosofía ya me fregué, porque no, pues por supuesto no hay nada, ¿no? O sea, si para poder dialogar tengo que estar en lo universal, ya me fastidio. Entonces, tu principio supuestamente general universal me excluye, ¿no? Entonces, vamos a construir un principio general universal donde bien hacerlo, tuvimos que metodológicamente pasar a la filosofía, la historia, la oralidad, la literatura. Eso, por ejemplo, de la dualidad aparece en algunos casos y en otros no. Por ejemplo, a nosotros la dualidad no es el no come dos, ¿no? Y Teótimo con toda su discusión de sentido, ¿no? Pero en realidad eso, ¿sí? La dualidad en otros casos quizás sí es más claro, ¿no? No sé si pronuncias bien, Sarvisaray, Pitusaray, de los andinos históricos, no de los incas. Pues sí, es probablemente un poco más acentuada la dualidad, pero también un principio de unidad, porque el Sarvisaray y Pitusaray es mazorca doble, los mochicas y otros, ¿no? Entonces es mazorca doble, está claramente a la planta, o sea, como que hay grados y en otros casos la posición, ¿no? Hay que ver en cada caso, afinar, ver, ¿no? En realidad sí realmente es muy importante, ¿no? Cosa de la religión, porque genera personas como Viveiros del perspectivismo, algo que une desde los inuitas hasta esa condición de considerar que hay agencia, que hay condición de sentir, que hay una conexión no solamente en la especie humana, todos aquellos a quienes la condición de agencia, de sentimiento, de pensamiento, animales, plantas, minerales, cerros, etcétera. Entonces sí es un, ¿no? Tanto de los principios integradores que a veces más, a veces menos, ¿no? Y de perspectiva y esa práctica pensamiento. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Angélica, yo vengo de la Intercultural Indígena de Michoacán y bueno, mi licenciatura es en Salud Intercultural. Y yo quisiera preguntarle y tomar la cuestión de que lo que mencionó, de que roban nuestros conocimientos. Entonces, tenemos que tener cuidado en ese sentido, porque una de las cosas que nuestros médicos nos compartieron es el conocimiento de las plantas, por ejemplo, es el del vaporru. Ellos han hecho pomadas, saben los compuestos y todo eso, y ahorita tenemos una empresa de trabajo. Ellos llevaron el conocimiento, lo hicieron en cajitas pequeñas y están haciendo una comercialización. Otra de las cosas es el laboratorio de Bayer, una fórmula de nuestros pueblos hacer medicamentos. Entonciones, cuando mencionalmente me preocupa que nuestros pasados, nuestros médicos, confianza, nos den sus conocimientos y que no tengamos el cuidado de los compartir. Un claro ejemplo en Michoacán, la parte de Cherán, supongo que muchos lo conocen, un autor conocido, Juan Gallardo, hacer sobre medicina tradicional. Entonces vinieron y lo checaron porque no era de ahí y dijeron, vamos a ver qué onda, qué viene o por qué es lo que quiere. Y nos fue que lo sentaron, le leyeron las cartas, o sea, conocimientos y dijeron, a ver, ¿qué es lo que quieres y a qué vienes? Entonces, dijo que él iba de bueno a apoyarlos, hacer su tesis sobre eso, quería conocerlos a ellos, o sea, tomarlos en cuenta, no usarlos. Y dijo, ok, de acuerdo, nosotros te apoyamos, pero no nos traiciones. Entonces, yo quisiera hacerle una pregunta o tomar su opinión. Quizás a lo mejor vengo de ignorancia o desconozco. Sé que somos universidades interculturales, compartir nuestro conocimiento. No sé hasta qué punto sea conveniente que se pudiera dar un tipo de o algo así para los conocimientos que nos están dando, porque no es que sea por soberbia o por egoísmo, que no quiero que si nosotros no protegemos nuestros conocimientos de nuestros pueblos, entonces ¿quién lo va a hacer?
Entonces, no sé hasta qué punto sea necesario, porque en nuestra universidad misteriosamente empezaron a promocionar la intercultural y médicos alópatas, y no tengo nada en contra de ellos, pero muchísimos médicos luego dijeron, no, pues yo quiero entrar, yo quiero hablar de médicos. Entonces, a mí me preocupa mucho que esos conocimientos se vayan a otras partes y que nos sigan usando a nosotros, y entonces ellos puedan hacer muchísimas cosas con nuestros conocimientos que a nuestros abuelos, a nuestros antepasados, no creo yo que sea justo que nos utilicen y que utilicen los conocimientos que ellos con tanta confianza nos han brindado. Entonces, compañeros, y creo que es necesario que seamos muy cautelosos y muy inteligentes en que se nos brinda, porque el que ellos nos compartan ya es una responsabilidad. Gracias. Muchas gracias. Sana Pechana Kumasan, Javili Victoria, Tijaquelo. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Victoria Paz, hija de un obrero de casa que me ha transmitido sus ganas de al ver sus manos y maltratar su esfuerzo. Me ha enseñado que el valor de la vida se encuentra en el sabor de cada ser, que el ser feliz vamos ven a simple vista, y que la maravilla del mundo es salvar más que marcas, uno de piel, cabello, ojos, que solo envuelven el espíritu. Bueno, estudio en una universidad del Estado y me he venido planteando qué metas tengo para la pena, qué les voy a poder con compañeros, cómo poder hacer. Bueno, ¿qué alternativas puedo llevar a cabo dentro de la universidad? Porque, bueno, hay mucho motivo de estas universidades, el cual nosotros muchas veces desconocemos. Inicio este proceso, estoy estudiando en una universidad intercultural. Me ha dejado experiencias que han marcado mi vida, que la han cambiado. Pero también el aspecto político en cuanto a plan y programas, hay muchas controversias, y pues más me quería centrar en qué podemos hacer si ya estamos inmersos en esta dinámica. La mayoría de acá somos universitarios, algunos provenientes de universidades y otros no. Para los que son de Unisur, pues ya una universidad diferente a la que han establecido en los gobiernos. No todos estamos en las universidades, y la mayoría son de escuelas públicas, son de gobierno, económicas. Tenemos la oportunidad de estar, entonces muchas veces juzgamos al gobierno, pero pues es a veces lo mismo. Tal vez no podemos migrar a otra ciudad por los gastos, pues estamos ahí. O sea, ¿qué podemos hacer dentro de la universidad? Se nos ofrece eso. Entonces, preocupación, porque no sé, o sea que muchas veces, bueno, en las zonas encontramos este tipo de educación comunitaria, la encontramos en zonas. Entonces, desde niña hay educación en una escuela, pero pues desde antes no, y entrando a la universidad empiezo a conocer y me empiezo a enterar. También hay más lenguas, porque en la preparatoria desgraciadamente nos encierran en un mundo en el que tu lengua pues viene valiendo. Tú eres un robot y yo te voy a armar para que te vayas a la guerra y ya. Tu vida, tu corazón lo haces a un lado. No me sirves para que mi economía, para que los demás consuman, y nada más eres mi instrumento. Y vengo a la universidad, compañeros, y me dicen que lo más son, y yo me quedo, yo no sé, lo descubro después, y me conflicto. ¿Quién soy? Si soy lo que he formado en la escuela antes de que ingresara a la universidad, o lo que me estoy formando con una cultura que no conocía, con una lengua que mis padres no me enseñaron, que apenas estoy. Pues nada más. Gracias. Yo creo que ya no es necesario, ya tuvimos suficientemente una semana para conocernos. Invitación aquí
una buena ponencia, ¿no?, que tuve la oportunidad de la Intercultural de Michoacán. Felicidades, doctor. A los coordinadores, si es posible, este coloquio, vienen más, ya sea en cualquier estado, pues estamos listos. Y arriba. Pues más que nada algo que me preocupa, ¿no?, más a mí o sea, acerca de las rurales. Yo lo planteo como una política pública incrementada. ¿A qué me refiero? A que sean beneficios particulares de partidos políticos para el problema, pero que nos ponen cosas que nosotros no va a ser útil, ¿no? Tiene que ser didáctico en las materias que nos aplican. No sé en otros casos de los estados, pero pues sí tenemos un problema con eso, ¿no? De que nos imparten a veces materias al caso, pues no nos benefician de nada. Tengo unas preguntas, no sé si para aquí o para toda la tarea, y este coloquio lo podamos hacer, que realmente corresponden a nuestras necesidades como indígenas, y si realmente preocupados o solamente las universidades, ¿no?, para decir en el concepto de los partidos políticos o los grandes, ¿no?, que dicen, no, pues los indígenas son unos ignorantes, no saben nada, o por eso no, ¿no? ¿Para qué vienen a la ciudad? Así, o lo que comentaba la compañera anterior, tengo la última opción a la vida cultural, porque pues, no tengo para poder ciudad, ¿verdad? Y esta pregunta que haciendo en mi estado, si realmente por la nuestra universidad. Y pues sería todo, y pues más que nada, pues esta semana fue algo que siempre hay una primera vez, fue mi primera vez. Qué bueno que sí, tuve la oportunidad, así que se llamó la intercambio de cultura, mitos, que todo aquí, bailamos, sonreímos y por ahí nos salíamos un rato. Muchas gracias. Gracias. Escuchamos las sesiones de los 4 últimos, el 4 muy simbólico. Adelante, por favor. Buenos días, intentaré ser lo más corto posible. Si bien una de las cosas que me llamó la atención primero, tal vez si en un momento dado empleo algún tipo de palabra que se me escapa académicamente, intento no utilizarlo. Es una lucha siempre fronteriza entre mis propias emociones y la manera en como yo pienso, orientación crítica académica. Intento siempre hacer. De ahí que me llamó la atención esta última ponencia pensando en el sujeto fronterizo, en el cual me posiciono. Porque el sujeto fronterizo no solamente implica y que muchas veces se entiende que niegas, no es eso. O sea, también muchas veces puede ir esas líneas fronterizas imaginarias para realmente tomar una posición política. Y a partir de ahí voy a utilizar pues lo más, ese vaivén que me ha ido como sujeto desterritorializado de un lugar como es el Istmo de Tehuantepec, Chiapas, en el cual también viví, Quintana Roo, donde viví, Oaxaca, donde viví, Toulouse, donde viví, París, donde viví, Londres. Entonces, por eso yo pensé territorial identitaria, cuestión intersubjetiva que muchas veces fuera con la gente en la cual uno convive la última experiencia. Por lo tanto, a remitir a tres, y a la vez pregunta, muchas se habla de la dualidad desde una posición netamente la reflexión narrativa, eso, ¿no? La dualidad. Eso queda nada más en lo narrativo. ¿Qué pasa esa vez que o sea, en la práctica? Sobre todo desde toda filosofía o práctica de los pueblos originarios, siempre esa dualidad incluso entre el hombre y la mujer. Incluso los mismos pueblos practican desde otras fronteras identitarias binarias otras formas también de desconstruir esa dualidad, ¿no? Y que muchas veces binarios caen en esencialista de la dualidad, ¿no? Nada más queda la pura reflexión filosófica y queda por otro lado la parte práctica. Entonces sería interesante también si el ponente tuviera la oportunidad de intentar pues aportarnos un poco esta idea de romper esta narrativa y pensar y situarla desde la narrativa. Y el otro punto era sobre la cuestión pues habla muchísimo de la colonialidad epistémica, académica, hay también un sujeto pensando en la universidad y el sujeto indígena. Pero que antes, yo creo que las compañeras aquí hagan sus propias experiencias. Yo también puedo hablar de mi propia experiencia cuando estoy en nivel primaria, secundaria, bachillerato, que nos enseñan.
incluso una de colonial, ya es histórico y al mismo tiempo siguen representando el pasado histórico como algo que ya no existe, ¿no? Entonces, creo que también sería interesante que también reflexionemos qué educación están implementando desde autonómicos, la educación básica. También existen experiencias a partir de la universidad, es un referente, sino también existen compañeras y compañeros que también están en pueblos rurales trabajando con una educación básica importante y que creo que es un poco como universidad. Y vamos a incluir dentro de la reflexión dentro de la universidad. Eso también creo que y considerarlo. Pensamente, un joven de 7 años que ingresa a la universidad intercultural, incluso yo ahora mismo estoy de económica y me doy cuenta que llega a los 17 años autonómica, radicalmente educativa desde años, contradice con sus compañeros de 18 años en sus prácticas diarias, contradice con sus prácticas. Y eso tiene que ver exactamente con la educación que le precedió, la educación básica, los medios de comunicación. ¿Qué representan los medios de comunicación? ¿Cómo nos comunican? Entonces no podemos pensar la colonial como una cuestión de guetización cerrada en la universidad, sino en nuestras prácticas diarias, en el ir y venir, en nuestro propio discurso, en cómo nos relacionamos con el otro, ¿no? Y que incluso eso se tiene que trabajar no después de la universidad, a los 17 años. Eso se tiene que trabajar desde antes, desde los jóvenes, desde los niños, ¿no? Dicen que los primeros 6 años son básicos para la formación, niñas, niños y pero normatividad obligatoria. Entonces, por eso tienen que ustedes pensar también en que la universidad no solamente es de las reflexiones de colonialidad, sino también pensar el área del sujeto, ¿no? Y yo creo que rompemos este esquema de universidad, pueblos originarios, sino también incluir experiencias otras desde las bases, que sería la educación básica. Y finalmente no quiero alargarme, es todos los puntos. Bueno, 2 puntos. Muchísimas gracias. Pialino Kniwa, Neni no Ganimits, Wangatitata Powa Mawame, Wangaminiskaki. Yo me avisemos de que estemos aquí, perdón, es que como, bueno, estar enfrente es la como nervioso y, bueno, vengo del sur de Veracruz, de la sede Selvas, es una intercultural. Quisiera que, yo estoy estudiando cultural, cuando entré, yo no sabía, cuando escuchaba intercultural, es lo que me llamó a hablar a esa escuela. Ahora que estoy adentro, siento que de intercultural nomás lo tienen porque hay diversas cosas que no están, que hacen falta mejorar. Para no extender, les voy a compartir una idea. Hay una organización que se llama Articulación, es una que apenas está comenzando y yo estoy apoyando ahí varias cosas, apoyamos en la radio, gestionamos o buscamos personas que nos ayuden porque nos enseñan, pero hace falta más para defender los derechos, como es un derecho indígena, una organización que nace de nosotros, pero que tal vez lo han hecho los demás. En eso, ahora que estoy ahí, en la escuela, límites, eso nos comentan, con esa organización, no pueden hacer servicio social con ellos. Por ejemplo, si tenemos algún evento que es por parte de la... no dan permiso, no nos quieren aceptar las asistencias o faltan porque ellos ven que no estamos ahí defendiendo los derechos indígenas, somos rebeldes y esas malas. Cuando no saben ellos que nosotros defendiendo los derechos indígenas de los pueblos y de nosotros mismos como personas, pero ellos no lo entienden, porque la escuela, de acuerdo a las reglas, están impuestas, hicieron de los indígenas, de allí nomás lo fueron a poner y ya, con las comunidades hechas significativas, en las riquezas, artesanías, se hacen productos regionales, pero que ha quedado ahí porque por muchas cosas, problemas, y vemos, si nosotros no hacemos nada, nadie lo va a hacer. Y si vemos las ciudades también los rebeldes, cuando ellos nosotros no somos rebeldes.
Bueno, y también compartir que en la región esa palabra Lewi, me imagino que ha escuchado, pero que tendría que tener un enfoque de eso. ¿Qué significa el Tapalewi? El Tapalewi es con la intención de la persona que tiene ciertos problemas, cómo organizarnos, hacer esto, entre todos resolver, ya sea para un trabajo, terminamos, podemos ir con otra presente el mismo problema. Y bueno, tal vez no sé si por los nervios, es todo, gracias. Con la banda Totoli y el Balitzo Oluchuque, con la banda Juan Manuel Coetul y con la banda Chingla. Por todo este encuentro, también a los organizadores, el doctor también, compañeros, todas las personas que antecedieron estas magníficas ponencias en este caso. Y me siento muy satisfecho por haber presenciado este primer encuentro, estar en el corazón de la nación mexicana. En primer punto, quiero partir en los 4 puntos cardinales en este caso. En nuestro proceso como pueblos originarios, habrá personas que nos puede encaminar, acompañar en nuestro proceso. Habrá personas quienes nos acompañarán en nuestros fracasos y nuestros triunfos. En el otro lado, habrá personas que nos acompañarán desde una distancia y podrán decir nuestras debilidades, nuestros pasos que nos hacen falta. Pero también habrá personas que nos pueden desviar nuestro camino a Xibalbá, a cruzar las fronteras de otro lado, a nadar en el río. Habrá personas que dicen, toma el camino rojo, verde, blanco, toma este camino real y toma este camino no real. En la historia nos cambiaron el oro por un espejo, pero creo que hoy no nos debemos de engañarnos y debemos de saber con mucho corazón y mucha sabiduría. También habrá personas que seremos parte de Malinche en nuestra propia cultura, pero es un proceso que estamos viviendo y tenemos que saber discernir todo este proceso que estamos viviendo como pueblos originarios. Y quiero terminar, escribir un texto en Tzotzi y los quiero compartir, así como el doctor también y la mesa para todos los compañeros también. Das ham yon don divinik anzetike, das ham yon don tibatzi vinik anzetike. Das mahat so yon don tibatzi vinik anzetike, das max mal yon don tibatzi vinik anzetike. Di oy yutzilala bonton suen das kele yutzilal dichtale kushteke, das ham yon don tibatzi vinike. Akonichi mahuk yutzilal bonton diktah lekis lekilal ihilal, akonichi mahuk achno penal juk ach ontonal. Tashokobal na kobal, tashokobal lo ilan ko, sak ik, tashchaachu, tihol kondutike. Eso es.